lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:15 en la mañana, gracias. Como digo, agradezco la enorme visualización esta mañana en medio de la crisis eléctrica. De verdad, Dios les pague. Y ya saben, obviamente que sale de su casa y está en el carro, por lo menos en el carro, sin la batería. Y usted puede escuchar nuestra señal abierta, ¿no? Nuestras frecuencias en señal abierta. Antes de empezar la entrevista de este momento, quiero enviarle un abrazo a Magdalena Pozo, que es una de nuestras más fieles oyentes. Magdalena ayer ha estado de cumple, en medio de la crisis eléctrica ha estado de cumple. Un 27 de octubre celebró su T5. Uno más, o sea, 39 ha celebrado, porque dice uno más y llego al cuarto piso, o sea, 39 ha cumplido ayer Magdalena. Le envío un fortísimo abrazo a la distancia, espero que haya disfrutado en medio de la adversidad, que es el mejor de sus días. Bueno, Guillermo Churchumbi está aquí con nosotros, él es el coordinador nacional del movimiento Pachakutik. Resulta que Pachakutik es una de las 4 organizaciones políticas que se quedó sin listas de asambleístas nacionales, y esto es definitivo. Junto a Democracia Sí, Avanza, y el movimiento Construye, Pachakutik no tendrá lista de asambleístas nacionales porque, de acuerdo a lo resuelto primero por el Consejo Nacional Electoral y ratificado por el Tribunal Contencioso, no cumplieron con los requisitos. Guillermo, ¿cómo está usted? Bienvenido, buen día. Sí, muy buenos días a todos los amigos que están en sintonía. Quisiera agradecer a Belkis y a Fabricio, y aquí estamos para conversar. Bueno, ¿cómo les tomó la noticia? La verdad es que es una noticia que nos dio sorpresa. No estaba previsto en nuestros planes. Aducen que no hemos realizado las primarias internas. Nosotros el día 14 de agosto, con presencia de los veedores del Consejo Nacional Electoral, lo hicimos. Cumplimos todas las formalidades, que lastimosamente nunca llegó notificación de subsanación. Inclusive nos dices insubsanable. Insubsanable significa que si tuviéramos alguien de nuestros candidatos en paraísos fiscales o contrato con el Estado, o no cumplimos la paridad de género o el tema de jóvenes, o probablemente porque tuviéramos alguna sentencia ejecutoria. Ninguno de ellos nosotros no tenemos, y por lo tanto era un proceso administrativo, formal, subsanable, que lastimosamente desde el Consejo Nacional Electoral no nos dieron espacio para la subsanación. Lastimosamente cumplimos, les digo, cumplimos las primarias internas, pero a la última hora, faltando 2 horas para cerrar, se nos renunciaron, digamos, 2 compañeros por sus razones que personalmente lo han manifestado. ¿Y qué pasó allí en ese momento, Guillermo, cuando hicieron el cambio de candidatos? Porque en efecto ya estaban sobre la hora para poder hacer este reemplazo, pero algún requisito debieron incumplir para que se determine precisamente que era insubsanable por parte del Consejo. Primero, lo que nos manifiesta el Consejo Nacional Electoral, que no hemos realizado las primarias internas. Lo hicimos las primarias internas el día 14 de agosto con la presencia del Consejo Nacional Electoral. Había un delegado ahí del CNE. Por supuesto, estuvo el delegado del Consejo Nacional Electoral. A ver, si hubo primarias y si estuvo el delegado, entonces, ¿cuál fue el problema? A la última hora, 2 de nuestros candidatos renunciaron y no tuvimos tiempo para aceptar la renuncia y subir al sistema. Entonces no es culpa de la institución CNE, pues ni del Tribunal Contencioso, sino al final ocurrió esto. Pero tampoco nuestro, porque no se olvide que siempre existe un espacio de subsanación en cualquier ámbito administrativo, porque este es un tema administrativo, que inclusive la Constitución de la República garantiza el derecho a la participación, y lastimosamente recibimos esta mala noticia. Justamente, pero para hacer este cambio de nombres de los candidatos en vista de la renuncia de los que constaban inicialmente en la lista, debían ustedes presentar esas renuncias de estos candidatos. Eso no ocurrió. Lastimosamente, por falta de tiempo. Exacto, falta de tiempo. Faltando 2 horas, es decir, tipo 3, 4 de la tarde nos presentaron las renuncias y a las 6 de la tarde se cerraba las inscripciones oficiales. ¿Por qué les renuncian los candidatos a última hora? Bueno, un candidato estaba fuera del país, otro por situaciones de enfermedad y otro por situaciones de carácter personal, así es que esos fueron los motivos, pero insisto, nosotros tenemos el derecho a la participación y además son temas de ámbito administrativo. La Constitución de la República también garantiza, inclusive el mismo Código de Democracia en el artículo 9
Dice, se debe primar la justicia y por lo tanto se debe cumplir las formalidades. O sea, en este caso usted considera que por temas netamente administrativos, que están incluso por debajo de lo que dice la Constitución y la propia ley, que es el Código de Democracia, ustedes se quedan afuera. Así es. ¿Y pudieron haberlo subsanado? Podíamos haberlo subsanado en 24 horas o 48 horas. Ahora, el tema es que no son solo ustedes, son 4 organizaciones políticas que se quedan sin lista de asambleístas nacionales. O sea, ni cómo pensar que es dirigido para ustedes. Pero no se olvide que inclusive en caso de los otros partidos, en el tema de los parlamentarios andinos, solamente no teníamos firma de dos candidatos. Es decir, solamente por 2 firmas. Pero inclusive en estos ámbitos administrativos debería ser afectado el candidato, no toda la lista, porque lo que está afectando es a toda la lista de los asambleístas nacionales. Yo estuve revisando el informe no solamente del caso de Pachacuti, sino también de las otras organizaciones cuyos listados fueron al final negados. Y en el caso de Pachacuti, al menos yo encontré las siguientes novedades en el informe técnico que se levantó jurídico. No constan firmas de varios precandidatos en el plan de trabajo, no constan declaraciones juramentadas de la mayoría de precandidatos asambleístas nacionales, no suscribieron tampoco los formularios de inscripción de candidatura como consta dentro del sistema de inscripción de candidaturas. En su caso, la organización política realizó su proceso electoral interno del 14 al 17 de agosto mediante elecciones representativas, pero los datos ingresados dentro del sistema de inscripción no corresponden a las elecciones primarias. Esto creo que tiene que ver justamente con la renuncia de estos candidatos y no constan actas de proclamación de candidaturas. ¿Ustedes se aseguraron de adjuntar toda esta documentación para precisamente no tener estos problemas que tienen que ver con el proceso de democracia Por interna? ejemplo, el tema de las actas juramentadas. Nosotros tenemos. Tenemos en la sede de Pachacuti. Tenemos toda la documentación. Y esto podíamos haber subsanado en 24 horas o 48 horas. O sea, tenemos toda la documentación, inclusive le hemos entregado al Tribunal Contencioso Electoral toda la documentación, toda. Pero presentaron todo esto antes de o en este afán luego de que se subsanen estos errores, porque si no lo presentaron antes... Lo que pasa es que le estoy diciendo es que faltando 2 horas para cerrar, en este caso era 6 de la tarde, el 2 de octubre 6 de la tarde, faltando 2 horas, se nos renuncian nuestros compañeros. O sea, a las 4 de la tarde a sus compañeros se les ocurrió renunciar. Así es. Y no tuvimos tiempo para subir al sistema. Sin embargo, nosotros informamos en el sistema digital, informamos, mire, hacemos cambios. En este caso hablemos del señor Cerón, era el candidato principal. Renunció y inmediatamente tenemos que sustituir por Pedro Bermeo, en este caso representante de Ellas Unidos. Ahora, las cosas están dadas, es una resolución inapelable de última y definitiva instancia y ustedes finalmente no van a tener lista nacional. ¿Esto cómo afecta a la candidatura presidencial? ¿Cómo afecta a las candidaturas de asambleístas provinciales en varias? Entiendo que ustedes han presentado listas en todo el país, pero ¿cómo les afecta dentro de la planificación que tenían? Ahora, lo que nosotros manifestamos que ha habido un permanente hostigamiento y persecución política al movimiento Pachacuti. Usted de conocimiento público, mire, yo para asumir la coordinación por dictamen del Tribunal Contencioso Electoral, inclusive del Consejo Nacional Electoral, tuve que enfrentar 2 elecciones para asumir la coordinación nacional de Pachacuti. Y pese que había un informe favorable del Consejo Nacional Electoral donde yo gané la coordinación del movimiento Pachacuti, sin embargo, nos negaron, impugnamos y nuevamente las elecciones. 2, nos han negado el fondo partidario del movimiento Pachacuti. ¿Desde cuándo no reciben ese fondo? Desde el 2021. ¿Con qué argumento? Indicando que tenemos deudas con el Estado, pero no se olvide que ya pasó una auditoría por la Contraloría. Esto significa que no debe afectar, porque son fondos públicos, usted sabe, en el municipio, en el ministerio, en cualquier entidad. No es que afecta a la institucionalidad, sino directamente a la persona responsable. En este caso, la Contraloría dictamina y define que existen ahí nombres con responsabilidad y por lo tanto aquellas personas son afectadas. Ya por último, si debemos, el 80% de los fondos tiene que devolvernos. Pero lastimosamente tampoco. Pese que eso ya está inscrita en el Código de la Democracia. Si es que viviéramos
deberían descontarnos y el resto del fondo deberían entregarnos. Pero que lastimosamente también ahí existe un hostigamiento, una persecución política. Hasta hace poco intentaron desaparecer el registro de la personería jurídica del movimiento Pachacuti. Y ahora con estas novedades de las inscripciones de las listas nacionales. A nivel provincial, ¿hubo novedades, Guillermo? A nivel provincial, en el Distrito Sur tenemos dificultades que todavía no está resuelto. En el ¿Ese tema sigue que en la Junta, en el Tribunal Contencioso? Está con apelación en el Tribunal Contencioso Electoral. Esperemos que en estos días se resuelve. En el resto no tenemos dificultades. ¿Lograron inscribir a escala nacional? Exacto. ¿En cuántas provincias? A nivel nacional hemos escrito en más de 95 provincias del país están escritos. 95% de ese. 95%. Claro, porque no 95, perdón, 95% perdón. están escritas a nivel nacional, inclusive en Estados Unidos y en Europa. Oiga, pero yo le preguntaba cómo esto afecta o va a afectar la planificación de la campaña. Porque yo me imagino que, a ver, ustedes tienen un candidato presidencial y siempre, digamos, las listas de asambleístas van de la mano con la candidatura presidencial, sobre todo la nacional, que hace recorridos igual que el candidato presidencial. ¿Cómo les afecta esto? Si bien es cierto... En el cronograma, en la planificación. Sí, nos afecta, digamos, porque no se olvide que nosotros hemos generado espacios de integración de otros actores sociales, otros actores ambientalistas, en este caso el movimiento de IAS Unidos, liderado por Pedro Bermeo, que tiene una excelente aceptación, inclusive estaba garantizado el asambleísta nacional. Sin embargo, nosotros hemos informado a través del Consejo Político, hemos conversado con la mayoría de nuestras coordinaciones, han dicho, no importa, compañero Guillermo, vamos a duplicar nuestro esfuerzo, nuestro trabajo en los respectivos territorios para que garanticemos una bancada importante para llegar a la Asamblea Nacional. Así es que esa es la tarea que vamos a desarrollar en el territorio nacional y sobre todo también difundiendo las propuestas gubernamentales, y estamos apoyando la candidatura del compañero Leonidas Issa. Y en ese sentido, ¿cómo miran ustedes ahora mismo el panorama, el escenario electoral de cara justamente a este próximo proceso con la candidatura de Leonidas Issa? Miren, nosotros vamos a trabajar en el territorio, estamos generando muchísima gente, nos han estado llamando, por ejemplo, en Provincia del Oro, en Guayas, en Sucumbíos, vamos a hacer las visitas en el territorio para enfrentar esta campaña de manera sencilla, pero también de manera transparente. Creemos que es importante la hora de recuperar este país. En estos momentos tenemos los apagones. Lastimosamente han pasado varios gobiernos que no han resuelto el tema de la electricidad, que realmente ha afectado a todos los hogares de los ecuatorianos, a los emprendedores, a los empresarios, al señor que tiene su tiendita de la esquina, a todos nos ha afectado con el tema de los apagones. Y cuando lleguemos con el compañero Leonidas Issa a la presidencia de la República con nosotros, de verdad le decimos, será cero apagones. ¿Se ha pensado, le pregunto a usted, por parte, tal vez no de Pachacuti, pero sí del movimiento indígena, sí de la CONAIE, en organizar protestas frente a la coyuntura que estamos viviendo, sobre todo la coyuntura eléctrica? ¿Lo han pensado o no? Miren, en estos momentos nosotros hemos recibido llamadas de varios dirigentes, inclusive de sectores sociales, de sectores populares y particularmente del movimiento indígena. Inclusive han manifestado que sería importante que hagamos una gran movilización, marchas, pero igual, no se olvide que nosotros tomamos decisiones de forma colectiva. No podemos tomar decisiones arbitrarias ni verticales, sino con la participación de las organizaciones. Pero está descartado en este momento entonces promover algún tipo de movilización. Miren, nosotros hemos estado en conversaciones, algunos han manifestado, compañero, vean, desde el movimiento Pachacuti, desde las organizaciones, si es necesario hacer movilización, deberíamos hacerlo, porque lastimosamente el tema de inseguridad no está resuelto. El tema de los apagones no se ha resuelto. Inclusive no hay un mínimo de prevenciones para que podamos suplir al tema de los apagones. Por ejemplo, el compañero Leonidas, como presidente de la CONAIE y como candidato a la presidencia de la República, ha manifestado: deberíamos declarar en emergencia nacional. 2, inclusive en estos momentos de crisis económica, de crisis energética, debería haber un subsidio al tema de los combustibles.
O por otro lado, también a través de un sistema de plataforma nacional deberíamos recoger la necesidad de los generadores y no tener intermediación. Directamente podríamos hacer importación para, de alguna manera, sanear la dificultad de la crisis económica que está afectando al bolsillo de los ecuatorianos y ecuatorianas. A nivel interno, ¿la situación en Pachacuti ya está, digamos, estable o todavía tienen dificultades entre militantes, entre dirigentes de la organización política? Y a eso, si me permite, yo quisiera agregar cómo está precisamente el respaldo de las bases frente a la candidatura, por ejemplo, de Leonidas Issa. No hemos tenido ninguna dificultad, ha habido aceptación, inclusive la decisión de la candidatura del compañero Leonidas Issa. Hemos definido en 3 convenciones regionales, en la costa, en la sierra, en la Amazonía, inclusive una convención nacional. Por respeto inclusive a las dirigencias de los pueblos indígenas también se hizo un consejo ampliado en Conocoto y ahí, de manera por unanimidad, decidieron apoyar la candidatura del compañero Leonidas Issa. Es decir, no solamente es una aspiración del movimiento Pachacuti ni una aspiración personal, sino es una decisión colectiva desde los territorios a nivel del país. Lo último, y retomo el tema de la no calificación de la lista nacional. Le envío un abrazo a Franco Fernández, que me escribe desde Zaruma, en la parte alta de la provincia del Oro. Me dice, lo que dice Guillermo Churuchumi tiene razón, pero la ley es la ley. Ya hubo cientos de afectados por renuncias de última hora, la elección del 2022 y se demostró con 2023 debe ser, y se mostró con papeles que debían salir solo candidatos o solo una lista de juntas parroquiales, pero no toda la lista. Bueno, él habla desde la experiencia, ya le pasó. El CNE procedió con toda la lista, no podría haber preferencia ahora para el caso de Pachacuti. O sea, lo que me dice Franco es que ha procedido ya en el pasado así el Consejo Nacional Electoral, igualito que les pasó a ustedes. No conozco, pero sé lo que siente es que también hay antecedentes. Sé que también de algunos partidos políticos, de algunas listas, que faltaba firma de las actas juramentadas, sé que les dieron la subsanación de 48 horas. Aquí me parece que hay más bien un ojo, una calificación, una aprobación de carácter político, antes que respetar los procesos administrativos y sobre todo que se haga respetar el Código de la Democracia. Correcto, Guillermo, gracias por el tiempo. No, muchísimas gracias. Yo quisiera enviar un fuerte saludo para todos los amigos que están en sintonía de este prestigioso medio, sobre todo en Primera Plana. Decirles un abrazo grande. Y por supuesto, no perdamos la esperanza, no perdamos la fe. La gente de abajo, la gente de a pie, también podemos resolver los problemas de este país. Algunos ya tenemos la experiencia de haber sido alcaldes, de haber sido prefectos, y nosotros en el territorio hemos dado respuesta a nuestra gente. Así es que en ese contexto apostamos la candidatura del compañero Leonidas Issa, que sea el futuro presidente de la República. Es decir, la gente de abajo sí podemos gobernar este país. Guillermo Churuchumi ha estado con nosotros, muchas gracias. Él es coordinador nacional del movimiento Pachacuti. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.